Soy la doctora Susana Galo, directora de Salud Escolar de la Secretaría de Equidad Educativa del Ministerio de Educación. En esta oportunidad vamos a tratar la actualización del Manual de Bioseguridad de COVID-19. Hemos decidido llamarla Nuestra conducta garantiza contener el impacto de la pandemia. La temática la desarrollará el equipo técnico de nuestra dirección, Salud Escolar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Lorenza Cabana y soy licenciada en Educación para la Salud. Hola, ¿qué tal? Soy Griselda Maraz, licenciada en Educación para la Salud. Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Cristina Liliana Serpa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Bacaflor, soy educadora para la salud. Vamos a iniciar esta capacitación con las medidas generales que se deben respetar al inicio de las clases. Ante el comienzo de las clases de forma presencial es prioritario volver a las aulas de forma segura, planificada, poniendo en marcha sistemas de alternancia, asegurando mecanismos de higiene y desinfección, informando a las familias y a la comunidad educativa, acompañando y fortaleciendo las condiciones de trabajo de los docentes y también de los estudiantes para transitar esta emergencia. En esta oportunidad la capacitación se denomina Nuestra conducta garantiza contener el impacto de la pandemia. Con este lema se quiere plantear que si respetamos y cumplimos las medidas como el distanciamiento, el uso de barbijo, el alcohol en gel, el lavado de manos, implica que nuestra conducta, nuestros hábitos garantice contener el avance de la pandemia. El propósito de la capacitación es recorrer todas las medidas que ya conocemos y actualizar los contenidos con respecto al COVID-19, con el objetivo de minimizar los efectos de la propagación del virus y su impacto sanitario, teniendo en cuenta no solo la salud biológica, sino también la salud mental, psicológica y emocional de todo el personal y sobre todo de los estudiantes. Vamos a seguir disertando sobre lo que es esta enfermedad. El coronavirus es una gran familia de virus que puede causar enfermedades, desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio agudo grave, que es el SARS, o el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es el MERS. Los síntomas pueden variar y esto va a depender de la edad de las personas, pero hay síntomas que se dan en la mayoría de las personas y se denominan síntomas más comunes, que puede ser fiebre superior, igual o superior a 37,5, tos, cansancio, malestar o el dolor de cabeza son los síntomas más comunes. También tenemos los síntomas menos probables como dolor de garganta, congestión nasal, diarrea. Como les decía, estos son los síntomas que se dan o que se dieron o que se dan en algunas personas. Pero también tenemos otro de los síntomas que son menos probables, pero que se fueron dando en aquellas personas que padecieron la enfermedad, como la erupción en la piel, las náuseas, el vómito, la diarrea. Como les decía, los síntomas se dan de acuerdo a la edad de la persona. Por ejemplo, en un estudio se descubrió que los escalofríos, como síntomas también identificados en esta enfermedad, se dio en personas de todas las edades, los escalofríos. El dolor de cabeza, por lo general, se dio en aquellas personas, más que en los niños de 5 a 17 años, o la pérdida de gusto también en los niños, la pérdida de apetito, los dolores musculares en personas mayores de 18 años. También hay otras de las alteraciones, por ejemplo, en la lengua, en las palmas de las manos y en los pies. La alteración en la lengua se da un aumento de tamaño de la lengua y otras lesiones linguales como la depapilación de parches, es decir, zonas de lenguas más lisas, que se asocia en muchas ocasiones a la pérdida de gusto. También en las alteraciones en las manos y en los pies, que se da por lo general en los niños, y hay una sensación de ardor y rigidez y en algunas ocasiones por una descamación o aparición de unas pequeñas manchas en las manos. Por eso es importante y que no todos los síntomas se dan en todas las personas, sino va a depender de la edad de las personas.
Bien, ahora vamos a hablar sobre las medidas o las pautas generales que se deben respetar al momento de ingreso, sobre todo estas pautas generales que ya las conocemos. Y acá vamos a ver que son el lavado de manos de forma frecuente, entre 40 y 60 segundos, el lavado, el uso de barbijo en forma correcta y en forma permanente, en forma correcta, que me cubra la nariz, que me cubra la boca, por debajo del mentón, bien ajustado en la cabeza, para así no, cuando tosemos, estornudamos, no salen ninguna de esas gotículas. Es importante tenerlo bien puesto el barbijo. Y mantener la distancia, que es de 1,5 metros a 2, eso se va a depender también de los lugares, pero lo ideal es 2 metros. Bien, ante el inicio de las clases debemos respetar algunas de las medidas, como por ejemplo, va a haber zonas de demarcación al ingreso y egreso, la circulación debe ser unidireccional, es decir, por la derecha vamos a ingresar, por la izquierda vamos a egresar. También en la puerta de acceso va a haber un trapo de piso embebido en agua en lavandina para que los estudiantes antes de ingresar limpien los calzados. Ese recambio de trapo tiene que ser o debe hacerse cada 2 horas o de acuerdo al tránsito de las personas. En el ingreso, toda persona que ingrese a la institución lo debe hacer con barbijo. Los estudiantes al momento de ingresar lo harán formando fila, respetando la distancia de 1,5 metros a 2, sin el acompañamiento de los padres para evitar la aglomeración. También habrá una persona que le tome la temperatura y le coloque alcohol en gel o alcohol diluido en las manos de las personas y de todos los que ingresen a la institución. La temperatura, ¿cuál es lo normal? Si la temperatura me da 36, 36,6, 36,7 o hasta 37, es normal, o sea, puedo ingresar tranquilamente a la institución. Ahora si la temperatura me da 37,5, es una advertencia, no debo ingresar a la institución, debo regresarme a casa para ver cuáles son los síntomas que se pueden ir dando progresivamente. En el interior de la institución también hay que respetar ciertas medidas y vamos a ver que en el interior también se va a respetar la circulación unidireccional, es decir, por la derecha vamos a ingresar, por la izquierda vamos a egresar. También tiene que estar exhibido en las carteles, tiene que estar exhibido en las paredes los carteles con las medidas generales, como mantener la distancia física, lavarse las manos, usar el barbijo en forma constante y permanente. Entonces esas medidas tienen que estar ahí visibilizadas para que los estudiantes puedan ver cuáles son, no solamente los estudiantes, sino toda persona que ingrese, ver cuáles son las medidas que se debe cumplir dentro de la institución. En los espacios de trabajo, en las aulas, también en el acceso a cada espacio de trabajo, a cada aula, va a haber un trapo de piso embebido en agua lavandina para la limpieza de los calzados, como lo decía anteriormente, que se debe hacer el recambio de cada 2 horas o de acuerdo al tránsito de las personas. Los espacios pedagógicos como las aulas, las bibliotecas, los salones deben ser bien ventilados en forma natural de acuerdo con las condiciones climáticas de cada región educativa, como así también la organización de los escritorios o pupitres deben ser ordenados respetando el distanciamiento de 1,5 metros a 2. En las aulas, al comienzo de las clases, el docente deberá tomar la asistencia e informar al equipo de conducción, quienes son los encargados de realizar un seguimiento y de los motivos de cuáles, si hay ausencia de los estudiantes, y eso lo tiene que saber el director para saber cuáles son los motivos o llamar a los padres y ver por qué no vino a la escuela. También a cada estudiante se le debe asignar un lugar fijo durante el desarrollo de la jornada, es decir, no se le puede estar cambiando de un lugar a otro, sino a la mañana cuando ingresa, le sentamos en un lugar fijo y durante toda la jornada no se debe cambiar al estudiante. Y bueno, a los estudiantes también se les debe explicar en forma permanente las medidas y los síntomas
es importante que el estudiante sepa cuáles son esos síntomas para que esté atento y pueda avisar al momento de que sienta alguno de estos síntomas como dolor de cabeza, fiebre o dolor de garganta o malestar. Entonces es el momento que él esté atento a eso, y así, pero es importante que sepa bien. En las áreas curriculares, en especial como física, educación física me refiero, expresión corporal, deben cumplir todas las medidas que ya nombraba anteriormente, pero sobre todo el distanciamiento. Sobre todo tienen que seguir respetando la constitución de los grupos, es decir, si los grupos son de 15, tienen que seguir respetando esos grupos de 15 o de 12 o de 10, de acuerdo a cómo se dividió los grupos, que siempre se ha recomendado que se divida en 2, si eran 30 tienen que tener 15, si eran 25 tendrán 12 y 13. Bueno, se tienen que respetar esta distancia, digamos, este grupo, esta conformación de los grupos, sobre todo priorizando los espacios al aire libre. Deben cumplir las medidas de distanciamiento físico de acuerdo a que 2 metros de distancia entre los alumnos cuando se realiza actividades sin desplazamiento y que no produzca hiperventilación. Eso lo saben más los profesores de física. 4 metros de distancia durante el momento de recuperación y finalización de las actividades hasta recuperar un ritmo habitual de la respiración. Es decir, que hagan, digamos, actividades de moderada intensidad. Y respetar 6 metros de distancia durante la práctica de actividades en las que el estudiante se encuentre hiperventilado. O sea, 6 metros de distancia, por ejemplo, en actividades de alta intensidad, que, como decía, puede ser como correr. Tienen que respetar todo eso. Durante el desarrollo de las actividades físicas, los estudiantes de la educación física, los estudiantes están exceptuados de uso de barbijo, siempre y cuando sean actividades de alta intensidad. Las actividades de baja intensidad deben usar barbijo. Y sobre todo respetar la distancia de acuerdo a las actividades físicas de acuerdo a las actividades físicas, digamos, las distancias tienen que ser, si es correr, tiene que ser una distancia de 6 metros, si son otras, y no compartir elementos. También es importante, esto es para las escuelas secundarias, en especial para las escuelas profesionales técnicas, en los talleres y laboratorios también tienen que respetar todas las medidas que ya los mencionadas, pero sobre todo también deben cumplir otras medidas, como por ejemplo implementar el uso de mascarilla facial además del barbijo. O sea, tienen que tener el barbijo y la mascarilla facial, es obligatorio para estos talleres y laboratorios. Sobre todo cuando las tareas se realicen en lugares reducidos con poca ventilación. Es importante que también desinfecten las mesas de trabajo, las herramientas, los equipos, las maquinarias y materiales antes y después del uso o luego de cada, digamos, rotación de grupos. Y sobre todo higienizar y lavar las manos antes y después de la limpieza de los espacios y de los elementos. También es importante que respeten medidas, por ejemplo, en los recreos. En los recreos también tienen que respetar otras medidas que son, previo al inicio de los recreos, los docentes deben explicar a los estudiantes, a los niños, las medidas que deben respetar en el momento de los recreos. Los estudiantes que salgan a los recreos no pueden estar en contacto con otros grupos de alumnos. Si la escuela no cuenta con espacio suficiente, deben escalonar los horarios para que no haya una superpoblación en los patios. Y es importante recalcar que los alumnos se conserven en su grupo, respetando siempre la distancia también entre ellos, pero que no se mezclen con los demás grupos, para evitar cualquier situación. En todo momento los estudiantes deben ser supervisados por algún adulto, algún docente, no docente, bibliotecario, eso lo va a disponer el director, quien va a ser ese personal encargado de supervisar, que se cumplan las medidas de bioseguridad. También deben evitar en los recreos los juegos con pelota, el contacto físico entre los estudiantes y evitar también compartir los elementos de juego, que en estos momentos es importante evitar que compartan los elementos, que cada uno tiene que llevar los propios. También es importante la limpieza y la desinfección constante en las aulas, en las diversas áreas de uso común, como perillas, escritorios, ventanas, o sea, todas aquellas superficies que estemos en mayor contacto, es importante que se haga la limpieza y la desinfección. Ahora, ¿qué se necesita para la desinfección?
Primero para la limpieza. La limpieza es necesario agua y detergente. Luego para la desinfección debe tener un recipiente con agua, un paño y lavandina con concentración de hipoclorito con 55 gramos. Es decir, con esta concentración de hipoclorito, en 10 litros de agua debo agregar 1 litro de lavandina. Es importante esto para tener cuidado con la limpieza y la desinfección. Bien, para el inicio para el inicio de clase se ha tenido en cuenta una serie de recomendaciones que es importante en este momento, y antes de una serie de recomendaciones, por ejemplo, el estado de conocimientos de transmisión y gravedad del COVID-19 en pediatría. Como sabemos, hasta el momento los estudiantes son los menos afectados de la enfermedad, o si tienen síntomas son leves, y también se ha tenido en cuenta la situación epidemiológica y sociodemográfica de la jurisdicción en que se localiza la institución educativa. Como sabemos, en la institución educativa, los casos, en la institución, mejor dicho, en la provincia de Jujuy, los casos son relativamente bajos, pero siempre y cuando respetemos todas las medidas y todos los protocolos que tenemos que respetar. Y teniendo en cuenta también que nos encontramos en una fase diferente a la anterior. En este momento nos encontramos en una fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio en el 2021. A diferencia de que en el 2020 nos encontrábamos en una fase de aislamiento social preventivo y obligatorio, que estaba solamente permitida realizar algunas actividades básicas como la provisión de productos y servicios esenciales o la búsqueda de un médico para la atención. En este momento, desde el 2021, también nos encontramos, como les decía, en una fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio que permitía el desarrollo de las actividades económicas, que permite en realidad todas las actividades económicas y sociales en forma normal, siempre y cuando sigamos respetando todas las medidas que se disponen para en estos momentos. Vamos a hablar de algunas definiciones que se deben tener en cuenta, y es importante que la tengamos bien en claro, sobre todo para actuar ante un caso sospechoso que se puedan dar en la escuela. Bien, acá tenemos un caso sospechoso. ¿Qué implica un caso sospechoso? Y vamos a ver que un caso sospechoso implica, o sea, cualquier persona, o sea, toda persona, niño, niña, adolescente, que presente 2 o más síntomas con o sin fiebre, como dice ahí en la diapositiva. Puede presentar tos, adenofagia, que en realidad es dolor de garganta, dificultad respiratoria, cefalea, mialgia, que son dolores musculares, diarrea, sin otra etiología que explique completamente la presencia clínica. O pérdida repentina del gusto o del olfato en ausencia de cualquier otra causa identificada. Entonces es importante, un caso sospechoso es toda persona, niño, niña, adolescente, que presente 2 o más síntomas, con o sin fiebre. Es decir, si presenta tos y dolor de garganta, son 2 síntomas, digamos, puede ser un caso sospechoso. O pérdida repentina del gusto y del olfato en ausencia de cualquier otra causa, o sea, en ausencia de cualquier otro síntoma, pero que yo tenga la pérdida de gusto y del olfato, es un caso sospechoso también. Un contacto, ¿qué implica un contacto o un caso confirmado? Porque un caso sospechoso es que tenga algunos síntomas. Un caso confirmado siempre se hace a través de una prueba de laboratorio. Como dice, todo caso sospechoso, todo caso confirmado se
todo caso sospechoso se confirma por pruebas diagnósticos de laboratorio o por criterio clínico epidemiológico, y el criterio clínico epidemiológico lo va a decir el doctor. Por eso es importante que ante un caso sospechoso, ante los síntomas que presentemos, vayamos o llamemos al médico, llamemos al COE para que nos pueda decir a través del criterio clínico epidemiológico si es o no un caso confirmado. Bien, ahora, ¿qué implica un caso de contacto estrecho? Que por ahí es importante para actuar ante los casos que se puedan dar en la escuela. Contacto estrecho implica, más que implica, digamos, tiene que darse dos criterios. Toda persona o estudiante que haya estado en un grupo con un caso sospechoso o confirmado, mientras éste presente síntomas, o 48 horas previas al inicio de síntomas, independientemente de las medidas de prevención utilizadas. Es decir, si un estudiante, esto quiere decir, si un estudiante estaba en clase con su grupo de 15 y empezó a tener síntomas, como por ejemplo tos, dolor de garganta, bueno, ese grupito sería el caso sospechoso. Es importante entonces, digamos, ese grupito iría a aislamiento. O cualquier persona que haya permanecido al menos 15 minutos con una distancia menor a 2 metros, también puede ser un caso sospechoso. O sea, si yo sé que no usé barbijo, estuve a menos de 2 metros conversando o compartiendo y la persona ha tenido síntomas como tos o dolor de garganta, yo me considero un caso sospechoso, porque no respeté la distancia y no usé barbijo. Entonces, digamos, soy un caso sospechoso en ese sentido. Los estudiantes o personas que sean consideradas contacto estrecho, identificados en el ámbito extraescolar, o sea, en la comunidad familiar, debe cumplir con cuarentena, por lo tanto, no debe concurrir de manera presencial a la escuela. Es decir, si, esto quiere decir, el padre es caso sospechoso confirmado, por lo tanto, el hijo, por nexo o convivencia, el hecho de convivir con el padre, es un caso sospechoso y no debe ir a la escuela, debe quedarse en casa, más allá de que no presente síntomas, pero por ser hijo del padre que ha tenido síntomas o es caso sospechoso, no debe asistir a clases, debe quedarse en casa. ¿Qué es contacto estrecho? Y esto es importante porque muchas veces aislamos a todos y no es necesario aislar a toda la escuela o cerrar la escuela por un caso de contacto. ¿Qué implica este de contacto estrecho? Toda persona, estudiante que haya estado en contacto con otra persona que ha sido categorizada como contacto estrecho, identificado en el ámbito escolar, o toda persona o estudiante que haya tenido contacto con un contacto estrecho identificado en una burbuja, o sea, en el grupo de estudio distinto al que pertenece. Los contactos de contacto estrecho no tienen indicación de aislamiento. ¿Qué implica este de contacto que muchas veces por ahí suena a confusión? Por ejemplo, el marido de la docente ha tenido o es caso sospechoso por haber tenido algunos síntomas. La docente, como ser esposa, es contacto estrecho por ser conviviente, pero los alumnos de esta docente no serían contacto de contacto, por lo tanto ellos no van a aislamiento. Sí, la docente, que su esposo es por ser el esposo el que ha presentado síntomas, pero la docente es contacto de estrecho, va a aislamiento, pero no los estudiantes. A eso se refiere de contacto estrecho. Bien, es importante acá aclarar, por ejemplo, cualquier persona que asista a un establecimiento debe hacerlo en óptimas condiciones. Toda vez que presente algún síntoma, no debe asistir a la institución para minimizar el riesgo del contagio. Lo que decía, hay que
ante cualquier síntoma que tenemos antes de ir al trabajo, nos quedamos mejor en casa para evitar y minimizar el riesgo de contagio. Es importante ir al trabajo, a la escuela, en condiciones óptimas. ¿Cómo se va a actuar ante un caso sospechoso? Es importante saber cómo vamos a actuar ante un caso sospechoso en la escuela. Bien, la escuela tiene que tener en un primer momento un lugar de aislamiento ante un caso sospechoso. Tiene que tener un lugar, ya sea un aula, puede ser algún lugar que sea necesario para aislar si se identifica algún caso sospechoso. Por eso, ante la identificación del personal o estudiante con síntoma respiratorio o fiebre, dirigir al sector de aislamiento previamente identificado y contactar inmediatamente al sistema de emergencia, que es el SAME en la provincia. También teniendo en cuenta que los grupos están conformados por el número de alumnos que se permita cumplir con el distanciamiento y las medidas establecidas dentro del aula. Si es un estudiante el caso sospechoso, hay que contactar inmediatamente, o sea, al momento de llamarlo al COE, al momento de llamar al SAME, hay que llamar inmediatamente también a los padres y tutores responsables para que procedan a retirarlo y cumplan con las instrucciones que le diga el médico y las medidas de bioseguridad. Si el caso confirmado, ante el caso sospechoso, hay que aislar. Si el caso confirmado es un docente, o sea, si el caso sospechoso es un docente, hay que aislar durante 10 días corridos a los grupos a los cuales haya impartido clase hasta 48 antes de la confirmación o del sospechoso. Siempre ante un caso sospechoso hay que aislar al grupo. Si el caso sospechoso es un estudiante, hay que aislar durante 10 días corridos al grupo al cual pertenece y a los docentes que hayan impartido clase hasta 48 horas antes de su confirmación. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí también presta confusión. Si hoy en la mañana o a la tarde una docente está dando clase y presentó síntomas, bueno, hay que aislar a la docente en un lugar, como ya le dijimos, llevarla a un lugar de aislamiento y llamar al SAME. Al grupito al cual ella estaba dando clase hay que pasar a retirar y mandar, digamos, que vayan a casa y no juntar con los otros grupos. Por eso hablamos de hay que aislar a ese grupo al cual estaba impartiendo clase, o si el caso confirmado de un estudiante, es decir, si en la clase de la mañana, en la tarde, y el chico está en clase y ha tenido síntomas como dolor de cabeza, pérdida de olfato, o dos síntomas como ya decimos anteriormente, bueno, el niño hay que llevarlo a un lugar de aislamiento y hay que aislar o pasar a retirar al grupito, más a la docente que estaba dando clase, o salvo que la docente puede decir, no, yo respeté todas las medidas. Bueno, entonces si la docente respetó todas las medidas, no se acercó al niño que justamente ha presentado síntomas, bueno, la docente que ha respetado todas las medidas no va a aislamiento. Si el grupito, o si se sigue respetando todas las medidas, o se respetó bien las medidas, al que sí hay que mandar aislamiento sería a las personas que estuvieron más cerca del asiento donde se sienta el niño. Pero según los protocolos hay que aislar al grupito, digamos, y a la docente que estaba dando clase. Y al resto de los cursos, grupos y secciones, y la totalidad de docentes y no docentes, debe seguir con las tareas establecidas, sin cerrar la escuela, porque como ya le dijimos, solo hay que aislar al contacto estrecho, no al contacto y contacto estrecho. El contacto estrecho, el que estaba más cerca de la persona que ha presentado síntomas. Es importante eso para no cerrar la escuela y así. Y luego, después de que ya se retiró la persona que ha presentado síntomas, hay que proceder a la limpieza y desinfección del aula donde estuvo aislada esta persona que ha presentado síntomas.
hablaremos de la vacuna contra el COVID-19, ya que la misma se la considera como una herramienta de prevención contra esta enfermedad y al estar disponible seguramente han surgido algunos interrogantes como ser ¿qué es la vacuna? Es una preparación biológica que activa las defensas naturales del organismo previniendo que contraiga la enfermedad, ya que fortalecería nuestro sistema inmunitario a través de los anticuerpos. ¿Son seguras las vacunas? Las vacunas cuentan con un marco regulatorio que fue sancionada el 21 de diciembre del año 2019, que es la Ley 27.541, y dispone la adopción de nuevas medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus, y están aprobadas bajo resolución ministerial de salud de la Nación. Y a su vez están avaladas y supervisadas por organismos internacionales y provinciales como la Organización Mundial de la Salud, la ANMAT, que es el organismo encargado de garantizar que los productos sean seguros, eficaces y de calidad, por lo cual tienen los mismos niveles de seguridad que cualquier vacuna que están presentes en el calendario nacional. ¿Pero pueden surgir algunos efectos secundarios? Sí, puede surgir algunos efectos secundarios como cualquier vacuna del calendario nacional y según estudios clínicos, esos efectos pueden presentarse de manera leve o moderada y aparecerían entre el primer o segundo día luego de ser administrada, con una duración aproximada de 3 días. Los efectos secundarios, denominados leves, pueden ser dolor en el lugar de la inyección y provocar hinchazón. Las reacciones moderadas pueden ser fiebre leve, escalofríos, dolores musculares y articulares, cansancio y dolor de cabeza. Como verán, son reacciones similares a la de una gripe. ¿Pero qué debemos hacer cuando aparecen estos efectos? Para los efectos secundarios leves, aplicar en el lugar de la inyección un paño limpio, frío y húmedo y tratemos de mover de a poco el brazo. Y con respecto a las reacciones moderadas, debemos consumir abundante agua y usar ropa liviana. Si los malestares aumentan, deben llamar inmediatamente al SAME 107. ¿Las mutaciones del virus pueden reducir la eficacia de la vacuna? Sabemos que es una enfermedad nueva y cambiante, por lo que seguimos aprendiendo de ella y adaptándonos a la misma. Según expertos, han expresado que el virus tiene nuevas variantes, nuevas cepas y nuevas mutaciones. Son cambios que le dan al virus una ventaja, es decir, tendrá más habilidad y facilidad para propagarse, por lo que es importante que sigamos implementando las medidas de prevención, como ser el distanciamiento físico de 1,5 metros a 2 metros, el uso del doble barbijo social, el lavado con frecuencia de las manos y ventilar permanentemente los ambientes. Los niños están en el listado prioritario para recibir la vacuna contra el COVID-19. Por el momento, los niños no podrán vacunarse contra el COVID-19. Este esquema puede cambiar a partir de nueva evidencia científica, la situación epidemiológica o la disponibilidad de dosis. Solo está recomendada para las personas mayores de 18 años. Como sujetos responsables debemos cuidar a nuestros niños y adolescentes menores de 16 años, aunque se sabe que en este grupo etario la enfermedad transcurre de una manera más leve, al igual los síntomas. Pero ¿cómo podemos cuidarlos? Evitando las aglomeraciones, evitando las reuniones sociales en lugares cerrados y evitar el contacto con personas enfermas aunque tenga un resfrío común. Debemos cumplir con nuestras acciones para reducir la infección y la propagación de la misma.
Y por último, ¿hay que seguir utilizando el barbijo social luego de administrarse la vacuna? Sí, se debe seguir usando el doble barbijo social luego de administrarse la vacuna, porque esa protección activaría nuestro organismo luego de la primera o segunda semana. Para más información, pueden comunicarse al 0800-888-4767 o llamar a la línea de Nación, que es el 120. Reforzar nuestras defensas resulta imperioso en estos tiempos, en los que el mundo entero, y en especial nuestro país, está luchando contra el COVID-19. Esto se puede lograr primero con la actividad física. Sabemos que es difícil mantenerse activo, pero debemos fomentar el movimiento, y la falta de actividad predispone para que los niños y los adultos sean más sedentarios. También reforzamos por medio de una alimentación saludable. Una alimentación es saludable cuando es variada. Incorporamos distintos tipos de alimentos de todos los grupos de las guías alimentarias para la población argentina, o sea, las GAPAs. Verduras, carnes, lácteos. Incorporando estos alimentos, aportamos nutrientes adecuados como proteínas, minerales, vitaminas, hidrato de carbono, para que una persona pueda desarrollar sus actividades normalmente. Es por ello que vamos a conocer los alimentos alcalinos, ácidos y los alimentos con sus minerales. También vamos a ver 5 claves sobre la inocuidad de los alimentos. El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. ¿Y cómo mantenemos estas defensas? Por medio de una alimentación equilibrada, recomendando incluir en nuestras dietas gran parte de alimentos alcalinos. En esta pandemia, los medios de comunicación han hablado de estos alimentos y es importante conocer qué función tienen estos alimentos alcalinos. Favorece y nos refuerza el sistema inmunológico. Somos menos propensos a sufrir enfermedades como el cáncer. Aportan un extra de energía. Consumirlos a diario es muy favorable. Por ejemplo, si nosotros consumimos más cítricos, que son los que se encuentran dentro de este grupo, nos brindan vitamina C y nos ayuda a no padecer de resfríos y de enfermedades respiratorias. Entre los alimentos que podemos nombrar son las frutas, las verduras, en especial las de hojas verdes, los cereales, preferentemente que sean integrales, las semillas y legumbres como los porotos, garbanzos, lentejas. Por el contrario, tenemos los alimentos ácidos, que son los que producen el efecto contrario a los alimentos anteriores. Debilitan el sistema inmune, nos produce acidez. Consumirlos ocasionalmente de 2 a 4 veces por semana. Y si lo consumimos a diario, que sea una porción pequeña. Entre los alimentos que se encuentran en este grupo, podemos nombrar los de origen animal, como ser los lácteos, yogures, quesos, las carnes, más aún las carnes procesadas, los fiambres, embutidos, salchichas, los alimentos procesados, las salsas y aderezos, las pizzas, las mermeladas,
El azúcar blanco es un alimento altamente ácido, al igual que las bebidas alcohólicas, los jugos de fruta, los jugos en sobre y el café. Es por ello que tenemos que tener cuidado con estos alimentos, porque nos produce una acidificación en el organismo cuando una persona se encuentra nerviosa o estresada. Esto también nos produce acidez. En la alimentación es importante consumir alimentos que nos proporcionan minerales. ¿Qué son los minerales? Son sustancias inorgánicas con una importante función de regulación que no pueden ser sintetizadas por el organismo. Es necesario consumir alimentos con minerales. Nuestro cuerpo necesita de los minerales para que funcione correctamente. Los minerales que podemos encontrar en los alimentos son magnesio, zinc, hierro, calcio, flúor, selenio, fósforo, azufre. Vamos a nombrar algunos de los minerales y en qué alimentos podemos encontrarlos. El magnesio interviene en la formación de dientes, del corazón, de los huesos y en la formación de las proteínas. Encontramos magnesio en el maíz, almendras, semillas, verdura, quinoa, en la palta. El calcio mantiene los dientes y huesos sanos, contribuye a la coagulación de la sangre y participa en la contracción muscular. Los alimentos que contienen calcio podemos nombrar la leche, el yogur, queso, pescado, mariscos, vegetales y hojas verdes. El potasio favorece el crecimiento del organismo, participa en el equilibrio osmótico e interviene en la formación de los huesos. Encontramos potasio en las frutas, las bananas, naranjas, pomelos, en el pescado, en los cereales también. El sodio permite la regulación de la presión arterial y el volumen sanguíneo. Es esencial para el correcto funcionamiento de los músculos y forma parte de los huesos. Encontramos sodio en los vegetales, pero en una menor proporción. La sal de mesa en productos procesados, enlatados, se encuentra el sodio. El selenio posee la capacidad de ser un antioxidante con un papel protector de enfermedades como el cáncer. Puede proteger el cuerpo tras una vacunación. Es importante en estos tiempos porque nos estamos vacunando contra el COVID-19, entonces necesitamos alimentos como verduras, nueces, cereales, huevos, mariscos, entre otros. El último mineral que vamos a nombrar es el hierro. Interviene en el transporte de oxígeno y el dióxido de carbono. Participa en la producción de elementos de la sangre. Forma parte del proceso respiratorio. Es muy importante consumir alimentos que contengan hierro, como por ejemplo el hígado, el pescado, cereales, legumbres y vegetales de hojas verdes. La falta de este mineral nos va a producir lo que es la anemia. Continuando, vamos a ver las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Es muy importante tener en cuenta estas claves, ya que ellas nos ayudarán a obtener una preparación saludable e inocua. La higiene es un factor fundamental al momento del preparado de los alimentos. El lavado de manos
durante 40 a 60 segundos con agua y jabón. Luego, su posterior desinfección con alcohol en gel o alcohol diluido al 70%. La higiene personal, usando la vestimenta adecuada para cocina y exclusiva para desarrollar nuestra tarea diaria. La higiene de la cocina también es importante. Limpiar y desinfectar antes de iniciar nuestras labores y al finalizar las mismas. Es importante mantener la temperatura adecuada para la mejor conservación de los alimentos. Aquellos que requieren conservar la cadena de frío deben guardarse en la heladera a temperatura de 5 grados centígrados. Los alimentos que queremos congelar deben ir al freezer con temperatura por debajo de los 5 grados centígrados. Como también es importante la temperatura de cocción de los alimentos. Esta debe estar sobre los 70 grados centígrados. Por ejemplo, si nosotros dejamos un alimento a temperatura ambiente sobre la mesada por un tiempo prolongado, este puede contaminarse porque está en la temperatura ideal para que los microbios y las bacterias se reproduzcan de manera acelerada. Lavar las frutas y verduras con abundante agua potable, luego dejarlas reposar por 20 minutos en una solución de agua con lavandina para desinfectarlas. La proporción es 1 litro de agua con 3 gotas de hipoclorito de sodio. Guardar correctamente los alimentos en la heladera. Y sobre todo, al momento de elaborar los alimentos, evitar mezclar alimentos crudos con los alimentos cocidos. Así evitaremos una contaminación cruzada. Teniendo en cuenta estas 5 claves para la inocuidad alimentaria, estaremos proporcionando a nuestros estudiantes una alimentación inocua y sobre todo rica. Lo que deberían tener en cuenta con respecto a las mercaderías. Los cuidados a tener en cuenta durante la compra, recepción de materias primas e insumos son los siguientes. Durante la recepción de materias primas, en cuanto a la llegada del camión o el transporte de carga, debemos evitar el contacto directo con el chofer o el transportista. Al recibir la mercadería, ya sean envasadas o frescas, deberán ser lavadas y desinfectadas para luego almacenarlas. En caso de que las mercaderías ingresen en bolsas reutilizables, sanitizar las mismas previo a su guardado. Si se utilizan materias descartables, como por ejemplo cajas de cartón, se sugiere que se los retire de inmediato, y en caso de que se trate de un envase primario, antes de ser utilizado, rociarlos con agua jabonosa o alcohol, pasándole luego un repasador limpio. Todas las superficies de contactos, ya sean mesadas, estanterías y utensilios, deberán ser lavadas con detergente y agua. Una vez enjuagadas, desinfectarlas correctamente. Las alacenas, armarios o todo sitio que se utilicen para almacenar insumos y mercaderías se tendrán que desinfectar con una frecuencia diaria. En caso de que el personal del establecimiento realice las compras, en lo posible se sugiere que lo lleve a cabo la misma persona. Debe procurar hacerlo en horarios de menor aglomeración, resguardando siempre el distanciamiento físico para así prevenir un posible contagio de COVID-19. Si se trata de las carnes, deberán ser guardadas en recipientes con tapas y llevarlos al freezer o a la heladera. Cuando se reciban las verduras, sanitizarlas con abundante agua segura. Luego, dejar reposar durante 20 minutos en una solución de agua con lavandina. Por cada litro de agua, 3 gotas de hipoclorito de sodio. Luego, la guardarán en heladera o en canastos en un lugar limpio, fresco y seco. ¿Cómo debemos almacenar bien los alimentos? En caso de tener una sola heladera, tendrá que ser dividido en sectores para los diferentes insumos. Por ejemplo,
En la parte superior serán guardados los lácteos y alimentos ya elaborados en recipientes cerrados. En la parte media se guardarán las verduras y las carnes crudas en la parte baja para evitar la contaminación de los alimentos listos para consumir. Si se cuenta con una heladera y un freezer, se distribuirán los alimentos de manera ordenada, es decir, en una parte se almacenarán los alimentos crudos y en la otra los alimentos ya elaborados listos para su consumo. ¿Es importante la rotación de la materia prima? Es importante la rotación de los productos porque permitiría la utilización de los alimentos en buenas condiciones. La correcta rotación de las materias primas consistiría en aplicar el principio de lo que primero entra es lo que primero sale, lo cual deberán ser supervisadas las fechas de ingreso de cada producto. El manipulador almacenará entonces los productos con fechas de vencimiento más próximas. Esto permitiría no solo hacer una buena rotación de los mismos, sino descartar todos aquellos productos con fechas ya vencidas. Recuerde que los recipientes que contengan alimentos deberán estar bien cerrados y ser de material adecuado. No deberán guardar en la heladera latas abiertas con su contenido. Este deberá ser colocado en otro recipiente inmediatamente para evitar la contaminación del mismo. Deberán guardar las carnes crudas, ya sea de aves, pescados, en un recipiente con tapa, de tal modo que no goteen sobre los alimentos cocidos. Lo apropiado sería guardarlos en el freezer. Durante la recepción y almacenamiento de las mercaderías, se tendrán en cuenta las medidas correspondientes. Mantener el distanciamiento físico, evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, porque las manos tocan muchas superficies que puedan estar contaminadas con el virus. Y lavarse las manos con agua y jabón durante 40 a 60 segundos antes y después de realizar cada actividad. En cuanto al refuerzo alimentario en las instituciones educativas, es importante el desayuno y el almuerzo. La escuela, más allá de su función primaria, es el aprendizaje. Tiene un rol central en el bienestar integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, por el cual deberá garantizar una alimentación equilibrada, nutritiva y saludable. Incorporar el desayuno como práctica saludable es una de las intervenciones con mayores resultados, no solo en el rendimiento académico, sino también en la salud integral y general a largo plazo. Por lo tanto, la escuela debería priorizar el desayuno y el almuerzo como las comidas más importantes para mantener el crecimiento y el desarrollo óptimo de los estudiantes en esta etapa escolar. Es por eso que desarrollaremos la importancia de las 5 comidas que son buenas para nuestra nutrición, con las porciones adecuadas y en el momento indicado del día. La importancia del desayuno. El desayuno es considerado la comida más importante del día debido a que los alimentos que se ingieren son los primeros después de un largo periodo de ayuno derivado de las horas en las que se está durmiendo. El desayuno, además, precede las horas del día en las que se lleva mayor actividad y, por lo tanto, mayor gasto de nuestras energías. En cuanto a la colación, la necesidad de las colaciones se debe a que nuestro organismo debe regular los niveles de azúcar en la sangre. Al mantener constantes estos niveles, el cerebro recibe las señales de saciedad y, por lo tanto, produce esa sensación de bienestar. La importancia del almuerzo. El almuerzo, después del desayuno, es la comida más importante en nuestra dieta. Entrega la energía necesaria para sobrellevar la carga física y mental durante el resto del día y brinda los nutrientes más importantes para mantener una buena salud. En cuanto a la merienda, es una comida necesaria. Abstenernos de ella reduce nutrientes a nivel sanguíneo, sustratos de energía para el cerebro e incluso cambios en nuestro estado de ánimo.
No merendar incrementa el hambre y nos hace comer hasta un 30% más en el horario de la cena. Contrario a comer menos en esta hora del día. ¿Por qué? Porque en la cena esta debe ser ligera, debe ayudarnos a desarrollar nuestras funciones de manera correcta y permitirnos un buen descanso. Es importante mantenernos activos en tiempos de pandemia. La actividad física hace referencia a todo movimiento, incluso durante el tiempo de ocio, para desplazarse a determinados lugares. La actividad física, tanto moderada como intensa, mejora la salud. Entre las actividades físicas más comunes son caminar, andar en bicicleta, practicar deportes, participar de actividades recreativas y juegos. Todas ellas se pueden realizar con cualquier nivel de capacidad y para el disfrute de todos. Se ha demostrado que hacer actividad física de manera regular ayuda a prevenir y controlar las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, entre otros. También ayuda a mantener un peso corporal saludable y puede mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar. Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo libera endorfina, sustancia natural producida por el cerebro durante y después de la realización de alguna actividad física. La liberación de la endorfina, también conocida como la hormona de la alegría, ayuda a relajarse, reducir el estrés, la ansiedad y mejora el estado de ánimo. Para disminuir el sedentarismo se recomienda realizar ejercicio físico de manera gradual hasta poder llegar de 20 a 30 minutos por día. Hay muchas opciones de clases a través de internet, como por ejemplo realizar actividades aeróbicas, zumba, entre otros. Antes de realizar ejercicio físico intenso, se requiere siempre de un chequeo médico. Para fomentar la salud física, es necesario alcanzar y permanecer en un peso adecuado, reducir el consumo de alcohol, dejar de fumar y supuesto practicar algún tipo de ejercicio. En cuanto a la ingesta de alcohol, tabaco y drogas, son factores que podrían poner a la persona más vulnerable frente al COVID-19. Aseguran desde la OMS que el alcohol, tabaco y las drogas comprometen el sistema inmunológico del cuerpo y aumenta el riesgo de resultados adversos para la salud. El alcohol es una sustancia tóxica psicoactiva que consumir en exceso compromete el sistema inmunitario, lo cual hace que los consumidores sean más vulnerables al COVID-19. Al igual que las personas que fuman, tienen mayor riesgo de contraer el cuadro grave en su función pulmonar, ya que se encontraría deteriorado. A continuación, vamos a ver un video en el que se visualiza la importancia de cuidarnos y cuidar al otro contra el COVID-19.
Teléfonos a tener en cuenta: Call Center del COE 0800 888 4767 431-0494. Instituto de Seguros de Jujuy, en teleasistencia 0800 444-0984. Sección Licencias Nivel Inicial y Primario 388-4580-662. Otros teléfonos a tener en cuenta: Sección Licencias Nivel Superior 388-4580-700. Área Logística 424-9403, 424-9407. Sección de Mantenimiento 424-4062. La Dirección de Sala Escolar, teléfono fijo 431-5141. El corporativo 388-4044-964. Línea Acompañamiento de COVID a las escuelas 388-4046-328. Línea Acompañamiento también para las escuelas 388-4581-026. Muchas gracias.